Vamos a nuestro estudio en el libro de Mateo, pero vamos a ir a capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y hoy día vamos a hablar sobre los niños. Vamos a hablar sobre los niños. Mateo capítulo 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿Ya? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por poder examinar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has revelado, Señor, cosas maravillosas para todos nosotros, Señor, ejemplos preciosos, como el que tenemos hoy día frente a nuestros ojos. Señor, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos, Señor, a internalizarlo, Señor, a vivir de una forma que te honre a ti, que te glorifique a ti, Señor, también con la sencillez que tienen los niños, Señor, con la humildad que tienen los niños, y ser de esa manera, Padre, verdaderamente hijos tuyos. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a entender esta verdad y aplicarla a nuestro corazón. Te queremos rogar, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Te suplicamos por hermano Miguel. Te rogamos, Dios, que tú estés obrando, Señor, en su vida, Señor. Rogamos por nuestro hermano Alfredo, Señor bendito. Sea usted obrando, Dios, en su corazón, Señor, dándole vida, fortaleza, Señor, alegría de vivir, Padre Santo. También oramos, Señor, por Daniel, para que usted le dé fortaleza, Señor, para mantenerse firme, Señor, en su camino, Padre, que este logro que ha obtenido sea, Señor, una motivación positiva, Señor, en su vida. Ayúdalo, Señor, a crecer, bendito Dios. Y también, Señor, te rogamos por aquella familia, Padre, que nuestro hermano Carlos Díaz está colocando, Señor, también en oración. Nuestro hermano José, Señor, también lo mencionaba, Padre. Te ruego, Dios, de que esta familia pueda recibir de ti el auxilio, Señor, que necesita para sacar a su hija, Señor, de esa situación que está viviendo hoy día. Bendito Dios, cada cosa, Dios, la confiamos en tus manos, Señor, porque creemos que eres poderoso, Señor, para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.
Bien, los niños son un modelo para nosotros, ya, son un modelo. Y los adultos, ahora que nosotros somos tan grandes, tan sabios, tan capaces, nos preocupamos muchas veces por cosas que no tienen ninguna importancia y nos abrumamos por cosas que realmente no tienen trascendencia, no tienen eternidad tampoco. Mateo, aquí en capítulo 18, vamos a ver, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cierto? Aquí la Biblia hace una diferencia entre dos reinos que en realidad son uno mismo. El reino de los cielos sobre la tierra, y el reino de Dios. Hay un reino físico, un reino que el Señor Jesucristo vino a ofrecer al pueblo de Israel. Lo rechazaron, ¿cierto? Lo crucificaron, no quisieron este reino, no quisieron más bien al rey, no lo aceptaron al rey. Pero también está el reino de Dios, está el reino espiritual que habita en el corazón de todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Pero los niños no tienen problemas para reconocer a Jesucristo. Son los grandes, ¿cierto? Los que tienen el problema. Uno le pregunta a los niños chiquititos, ¿cierto? Y los niños dicen: ¿tú crees en el Señor? Sí, dicen los niños, ¿cierto? Sin problema, ¿sí? No, es que yo necesito una confirmación, ¿cierto? Nosotros adultos somos tan sabios, ¿cierto? Tan preparados, nosotros necesitamos pruebas, necesitamos que nos muestren, que nos comprueben, que nos convenzan. Pero el niño no es así. El niño acepta. Me daba mucho gozo porque delante, cuando estaba el templo vacío, ¿cierto? Llegó el Kevin con el Nacho, y el Nacho lo primero que entra dice: no hay nadie, dice el Nacho. No hay nadie. Me dio risa, ¿cierto? Pero los niños son así, ¿cierto? Los niños expresan con una sencillez lo que están pensando. ¿Cuántos adultos dicen lo que piensan? ¿Ya? Los niños dicen, no se preocupan qué es lo que van a pensar los demás, ellos dicen lo que están pensando y lo dicen de una forma tan precisa, ¿ya? Así que nosotros tenemos que ver el ejemplo de los niños como un modelo para nuestra vida. Y el Señor quiere que cada creyente tenga la actitud de un niño, la actitud de un niño. No ser personas complicadas, no ser personas, nos enredamos en tantas cosas, ¿cierto? En qué piensan los demás, qué dicen los demás. Los niños simplemente ven las cosas de una manera muy sencilla, muy tierna, muy pura. Y nosotros tenemos que aprender eso. Y nosotros tenemos el ejemplo que incluso los creyentes, y en este caso los discípulos mismos que andan con el Señor Jesús, que están viendo su vida, que están viendo sus milagros, que están escuchando directamente de sus labios su enseñanza, ellos también tienen el corazón lleno de cosas intrascendentes, cosas sin importancia. Y vamos a volver a Mateo capítulo 17. Este capítulo lo vamos a dejar para un tiempo posterior, pero porque aquí hay tanta cosa, tanto que aprender, pero a veces, si no tenemos la capacidad de entenderlas, ¿de qué sirve la enseñanza, cierto? Tenemos que desarrollarnos, crecer. Y aquí en
Mateo capítulo 17, versículo 1, vamos a ver 1 al 4, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué les parece la historia? ¿Ya? A propósito, esta es la respuesta del último versículo, en capítulo 16, donde dice el versículo 28, 16, 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A veces tenemos esta duda de que si el Señor ya pasó, cuántas generaciones pasaron y el Señor no ha venido, pero el Señor se refiere a estos que lo están viendo ahora en capítulo 17, cómo Él se transfigura, cómo Él cambia su forma, cambia su naturaleza delante de ellos. Y se cumplió, ¿cierto?, lo que el Señor había prometido. Y pasa este evento. Imagínense, ¿qué pasaría, ¿cierto?, si nosotros viéramos a una persona transfigurarse, cambiar su naturaleza. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? ¿Cómo que haríamos? ¿Cierto? No, están aquí, ¿cierto? O todavía por el cambio de hora no han llegado. Están aquí, ¿cierto? Están aquí. Sería algo realmente extraordinario. Sería algo increíble, ¿cierto? Ver, en el caso del Señor Jesús, dice versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, versículo 4, entonces Pedro dijo: bueno, Señor, para nosotros que estemos aquí, ¿quieres, Señor, que hagamos una enramada? ¿Qué está pensando Pedro? Pedro está viendo algo extraordinario, algo que ningún otro ser humano ha visto, y él está pensando en hacer una enramada. Así, aunque usted no lo crea, cada vez que se está predicando, a lo mejor se está predicando un mensaje poderoso que a lo mejor nadie ha escuchado, y ahí está la persona sentada pensando en lo que tiene que hacer. Pensando en qué tiene que hacer mañana, qué tiene que hacer pasado mañana. Voy a hacer una ampliación en mi casa, voy a hacer una enramada en mi casa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y aun cuando se le está mostrando algo increíble, no lo entiende. Y así estamos a veces, con cosas maravillosas delante de nuestros ojos y no las podemos entender. A propósito, la transfiguración o el cambio de naturaleza que el Señor Jesucristo nos muestra acá es el cambio de naturaleza que todos nosotros como cristianos tenemos que tener. La vieja naturaleza a la nueva naturaleza. Así que ese milagro de la transfiguración debe ser un milagro recurrente en nuestro ambiente. Alguien se está transformando en la imagen misma del Señor. Y desgraciadamente muchos están pensando en otra cosa. Que no viene con corbata, o no viene, mira cómo habla, o mira cómo... Pensando en otra cosa. En lugar de ver lo que es realmente importante.
También en Mateo capítulo 17, versículo 19, dice, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La historia en el contexto es de un joven que está endemoniado. Y los discípulos intentaron quitar el demonio del cuerpo de este joven y no pudieron. Y el Señor dice en versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y ahí es donde los predicadores empiezan a decir que los milagros no se realizan porque la gente tiene muy poca fe. Pero el Señor dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, eso es mucho o poco, es muy poquito. El problema no es la cantidad de la fe, sino en quién estás creyendo. Si estás creyendo en el Señor o estás creyendo en ti mismo. Y el problema de los discípulos es que estaban creyendo, buscando poder dentro de ellos mismos en lugar de buscar el poder en el Señor. ¿Por qué nosotros no podemos superar ciertas cosas? Porque estamos buscando poder en nosotros. Quiero lograrlo yo, quiero conseguirlo yo soy el capaz, yo soy el inteligente, yo soy el que todo lo puede. Pero hay cosas que no se pueden vencer en la capacidad humana, que solamente se pueden vencer en el poder del Señor, creyendo en el Señor y no en nosotros mismos. Y aquí también en Mateo capítulo 18, versículo 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y aquí tenemos el tercer ejemplo de lo que ellos están pensando. Imagínense todo lo que ven, todo lo que experimentan, y ellos solamente están pensando en una posición. O sea, cuando se manifieste el reino, ¿dónde voy a estar yo? ¿Cuál va a ser mi puesto? ¿Cuál va a ser mi silla? ¿Cuál va a ser mi título? ¿Se da cuenta? Y ellos obviamente son seres humanos y ellos son un claro ejemplo del problema que todos nosotros tenemos. Que no importa lo que Dios pueda hacer en nuestra vida, por extraordinario que pueda hacer en nuestra vida, nosotros estamos pensando en otra cosa y no lo entendemos. O muchas veces estamos tratando de lograr las cosas por nuestros propios medios y no lo logramos y pensamos que es el Señor el que está fracasando cuando en realidad somos nosotros. Porque no hemos buscado su gracia, no hemos buscado su poder, no hemos buscado cultivar esta relación, sino que estamos tratando de hacer las cosas por nosotros mismos. O simplemente estamos buscando una posición dentro del reino del Señor. Así que los adultos somos complicados. Y hemos perdido la inocencia, hemos perdido la humildad, hemos perdido la capacidad de asombrarnos con cosas. ¿Cierto? Uno se disfruta ver a un niño asombrarse por algo sencillo. Y uno dice, pero por lo que te asombra, ¿cierto? Por lo que te asombra. Pero nosotros perdimos esa capacidad. Y a veces Dios está haciendo un tremendo milagro, está haciendo una gran obra, está haciendo algo extraordinario, resplandeciente, y no somos capaces de entenderlo porque estamos con nuestra mente en otro lado. Así que
los niños son un modelo para nosotros. Son un modelo que tenemos que considerar. Y el Señor, después de esta pregunta que los discípulos hacen, ¿quién es el mayor dentro del reino de los cielos? El Señor tomó un niño y lo puso en medio. Y aquí en versículo 3 dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y está hablando a quién? No está hablando a inconversos, está hablando a sus discípulos. Y el volverse implica un arrepentimiento. Volverse. ¿Ya? Esta palabra se usa en otros lugares para hablar específicamente de arrepentirse. Uno debiera arrepentirse. Si uno no está viendo la obra del Señor, no está viendo las cosas del Señor con sencillez, no está viéndola como un niño asombrándose con lo que el Señor hace, uno debiera arrepentirse. Es necesario arrepentirse. Devocionalmente, este pasaje nos muestra cuál debe ser la actitud de cualquier creyente. Cualquier creyente. Como decíamos antes, el hombre se preocupa por la fama, por la posición, por la grandeza, se preocupa por entender los grandes misterios, cuando en realidad necesitamos tener la actitud de corazón de un niño. Sencillo, humilde, creyente. No sé si somos creyentes, ¿ya? Así que tenemos que aprender eso. ¿Se da cuenta que los niños todo lo creen? Todo lo creen. Los niños no necesitamos convencerlos de creer en algo. Para nosotros es maravilloso cuando estamos almorzando y le pedimos al Jeremías que ore. Jeremías, que no tiene 4 años, todavía está orando y dice, Señor, a la comida. Señor, al bebé. Está orando por su hermano que viene. Señor, a mi mamá. ¿Es la oración? Y es una oración impresionante. Sencilla, pura. Es maravilloso. Pero si ora un adulto y ahí estamos hablando de las maravillas y sin fe, solamente palabrería, solamente conflictos, confusiones en la mente. Mejor es confiar en una persona que tiene la fe de un niño que confiar en una persona llena de conocimiento, pero sin fe. Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13. Marcos capítulo 10, versículo 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Son los mismos discípulos, ¿cierto? Son un plato los discípulos. Viéndolo Jesús, ¿qué dice? Se indignó. Piense eso. Él es el Señor, Él es Dios. Cuando nosotros, los discípulos, impedimos que los niños lleguen a Jesús, ¿cuál es la actitud de Dios? Se indigna. Se indigna, se enoja. Se enoja Dios. Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales, ahora, es el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios.
Estamos hablando del reino en el cual estamos nosotros los creyentes. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor está hablando de la actitud necesaria para llegar a la salvación, para recibir la salvación. Y ahí está el problema, ¿cierto? ¿Cuánta gente quiere que le comprueben cada detallito para poder creer, para tener el privilegio de recibirlo dentro de del reino de Dios? Si no quieres creer, cosa tuya, es tu decisión. Probablemente te vas a perder por esos detallitos, ¿cierto? Muchas veces paso por la experiencia de gente que quiere, pastor, quiero saber por qué esto se contradice con el otro que está acá, cuando en realidad la gente no está buscando una respuesta, solamente quiere una justificación para no creer, para no someterse a la Biblia. Y algo que tenemos que aprender, que algunos no quieren trabajar con niños porque sienten que ellos están para cosas mayores. ¿Se da cuenta? No trabajan. Yo sinceramente no tengo mucha gracia para trabajar con niños, pero no sabe cuánto he aprendido cuidando niños. Los niños te enseñan, aprendes muchas cosas. Uno quiere enseñarle a ellos, pero en realidad uno es el que aprende. Y quizás, hermanos, todos deberíamos trabajar con niños, sin importar si tienes talento para eso o no, porque todos vamos a aprender. Y ya no vamos a tener esta actitud, ¿cierto?, de que lo sabemos todo, que vamos a empezar a entender la importancia de la pureza y de la sencillez. Mateo capítulo 18, versículo 5. Mateo 18, 5. Bueno, antes, dos cosas necesarias. En versículo 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis, ¿cierto? Primeramente, tenemos que arrepentirnos. Entienda de que el modelo que el Señor presenta es para tomarlo en cuenta. Si usted se examina a sí mismo y se da cuenta de que es una persona complicada, que es una persona con muchos problemas y con muy poca fe, creo que es importante mirar el modelo del niño y volverse, arrepentirse. En segundo lugar, versículo 4, así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es importante la actitud de humildad. Señor, no tengo la capacidad de cambiar. Me doy cuenta, Señor, que soy complicado, Señor, me doy cuenta que soy muy mal pensado, que no pienso con pureza como un niño y necesito un cambio en mi vida. Necesitamos humildad. Y en versículo 5 el Señor dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Interesante la relación que hace el Señor con lo que hacemos a los niños, se lo hacemos a Él. ¿Cuántos niños recibe usted? ¿Cuántos niños tiene a su alrededor? ¿Se preocupa de los niños? Porque para el Señor los niños son lo más importante.
Y nosotros pensamos que los adultos son lo más importante. Para el Señor los niños son lo más importante. Y deberíamos estar viendo eso. Lucas capítulo 9, versículo 48. Lucas capítulo 9. Versículo 48. Dice, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Muchos adultos no entienden la importancia de trabajar con los niños, y si uno hiciera un estudio de la historia de los líderes de la iglesia cristiana, se daría cuenta de que la inmensa mayoría de los líderes más reconocidos de la historia de la iglesia cristiana recibieron a Cristo antes de los 12 años. Cuando nosotros vemos a los niños chicos dentro de nuestra iglesia, no sabemos lo que Dios puede hacer con ellos. Pero nosotros estamos preocupados por los adultos complicados, con los adultos con malas costumbres, con malas actitudes, en lugar de preocuparnos de los niños. Los niños son lo más importante. Y el trato, hermanos, que le damos a los niños es tan importante. Volvemos, por favor, a Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Y vamos a mirar en versículo 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Y ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. O sea, aquí el Señor nos lleva a considerar la seriedad de hacer tropezar a un niño. Es serio. No es igual que hacer tropezar a un adulto, es tropezar a un niño. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. A veces los niños tienen la actitud correcta, tienen la disposición, quieren creer, quieren aprender, y los adultos se lo impiden. Los adultos son el tropiezo. Los niños son sencillos, son humildes, son puros, están dispuestos. Si tú le dices el cielo es rojo, ellos te van a decir es rojo. Ellos lo creen. No se complican, lo creen. Y el Señor dice, ay del mundo por los tropiezos. Hermano, hay que tener cuidado con involucrar a nuestros niños con el mundo. Porque en el mundo hay una gran cantidad de tropiezos. El materialismo, la corrupción, las malas influencias, la filosofía de este mundo hoy día es una cosa espantosa, como el mundo está pensando. Y a veces nosotros ahí entregamos el celular, ¿cierto?, con internet y ve lo que quieras. Estamos abriendo el mundo a los niños. Son niños. Necesitan supervisión, necesitan que alguien los guíe.
que alguien le enseñe lo que está mal. El mundo está lleno de tropiezos, está lleno de caídas. Y hay gente que dice, no, que decidan ellos, ¿cierto? Hoy día hay niños de 3, 4 años que están decidiendo su género. No los molesten, dejen que ellos decidan, son niños. Pero el mundo piensa de una manera tan corrupta que están dejando a los niños decidir por cosas que ellos no entienden. Dice el versículo 7 todavía, dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El mundo tiene sus tropiezos, pero también hay personas específicas que son causa de tropiezo. ¿Cuánta gente abusa de niños? Gracias a Dios que hay un Dios. Y gracias a Dios que habrá un juicio para todos aquellos que han hecho tropezar niños, que han corrompido niños, que han destruido la vida de niños. Nosotros vamos a verlos arder en el infierno. Los vamos a ver arder. El juicio y la justicia de Dios va a venir sobre ellos. Por tanto, nosotros debemos también examinar nuestra propia vida y ver si nosotros estamos siendo tropiezos de alguna manera para los niños. Porque esto es serio. A los ojos de Dios es serio. Y mejor te es, ¿cierto? Como dice el Señor, sacar tu mano, sacar tu ojo, si eso te está impulsando a destruir la vida de un niño, mejor sácalo de tu vida, porque las consecuencias van a ser muy graves. También, versículo 10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es peligroso menospreciar a los niños. El cuadro del niño en la Biblia para el creyente es muy, muy claro. Tenemos 1 Corintios capítulo 3, por ejemplo. 1 Corintios capítulo 3. De manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí, vamos a ver eso. Pero el niño, en este caso, en este contexto, se refiere al creyente que no quiere crecer. Al creyente que quiere permanecer como niño, que no quiere madurar y que es alguien que genera conflicto, que genera problemas, que destruye la obra del Señor por su carnalidad. No quiere madurar. En Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí estamos hablando en dos pasajes de personas que no quieren madurar, que no quieren crecer, que quieren permanecer como niños. Y eso también lo vemos en la sociedad. Cada vez la madurez está llegando más tarde, ¿cierto? Ya a los 30 años, por ahí recién empieza a despertar el joven, el varón, la señorita, empiezan a darse cuenta de qué son, quiénes son, empiezan a entender sus responsabilidades, porque hasta ese momento viven como niños, dependiendo de sus padres, dependiendo de lo que sus padres proveen, en lugar de asumir su responsabilidad. Y así también en la iglesia. Nosotros vemos personas que por años no quieren crecer, no quieren madurar, no quieren llenar el vacío del conocimiento del Señor y poder asumir la responsabilidad, ¿cierto? Ahí estamos como niños y tenemos una iglesia grande, llena de niños. Y sabe cuando uno acepta su responsabilidad, cuando uno entiende que tiene que ayudar a otros, ¿cierto? El niño es mi juguete, es mío, es mi comida, es mi yogur. El niño quiere todo para sí. Y así tenemos, ¿cierto?, gente en las iglesias que lo único que les importa es lo que tiene que ver con ellos mismos. Pero no se ocupan de los demás. No ayudan a madurar a los demás, no cuidan a los demás. Y aquí en versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿cómo es que llegamos a madurar? Es por usar el entendimiento, es por usar bien los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Así que no debemos menospreciar a los niños que llegan al Señor, que llegan a Cristo. Esos son los niños que tenemos que cuidar, que tenemos que también ayudar, guiar, entrenar, instruir. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El niño, el recién nacido, ¿qué hace? Dormir, llorar, comer, ¿cierto? Es todo lo que hace el recién nacido. Y si eres recién nacido en Cristo, probablemente lo que va a hacer, dormir, llorar de vez en cuando, ¿qué es lo que me pasó? Y comer. ¿Y comer a qué hora? ¿A qué hora comen los niños? A cualquier hora, ¿cierto? A veces a las 3 de la mañana, quiero comer. Cualquier hora. Y Pedro dice que nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual para crecer. Todos aquellos que cuidamos niños sabemos, ¿cierto?, la desesperación
El niño quiere comer, quiere comer, quiere comer. A todo rato quiere comer. Así que lo importante entonces es no menospreciar a los niños. Y volvamos por favor ahí a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 dice, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Basados en este versículo, la Iglesia Católica habla del ángel de la guarda. En realidad eso no tiene ningún sustento fuera de este versículo. Y no hay razón para creer que hay un ángel al lado de cada niño. No hay una razón bíblica para creer en eso. Pero la importancia es no menospreciar a los niños, no menospreciar a los niños físicos y tampoco a los niños espirituales. Aquí todos los que llevamos años en el Señor debemos estar cuidando niños. ¿Sabe por qué no crece, no madura? Porque no acepta su responsabilidad. Y la responsabilidad es cuidar de otros. Y al cuidar de otros, ¿qué pasa cuando uno cuida niños? Tiene cualquier cantidad de problemas. ¿Sí o no? Muchos problemas, dolores de cabeza, pero eso te hace madurar. Eso te hace fortalecer, eso te hace aprender cómo guiar a otros. Uno queda agotado, queda con ganas de tirarse ahí y morirse, ¿cierto? Pero es lo más importante de la vida. Cuando nosotros cuidamos a los recién nacidos en Cristo, es lo más importante en la vida que estamos haciendo. Así que no menosprecie a los niños. No menosprecie tanto los físicos como los espirituales. No menospreciarlos. Dice, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, esa es la motivación que debemos tener todos. Que no se pierdan, ¿cierto? Dice, y el Señor, para ilustrar esto, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? A propósito, todavía está hablando de niños. Uno dice, está hablando de las ovejas del Señor. No, contexto hablando de niños. Y para ilustrar el trabajo con los niños, está diciendo, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ves que está hablando de los niños? Sigue hablando de los niños. El Señor no quiere que ninguno de los pequeños se pierda. De repente uno se cruza con jóvenes, a veces adultos, que en su niñez estuvieron en la iglesia. Y a veces te miran y no te conocen. No importa, no te conocen, está bien, no importa. Pero qué gozo, hermanos, cuando uno de esos niños que se había perdido, lo volvemos a encontrar. Y vuelve. Y alguno dice, escucho por ahí, ¿cierto? Escucho de ahí. No, yo de niño venía a esta iglesia. Y dice, ¿qué? Venía así. Uno ya ha cambiado, ¿cierto? Ya es otra persona, ya no es un chiquitito
Y es grande y es difícil reconocerlo, pero nos da gozo de recuperar a aquel que se había perdido. Nosotros debemos tomar los niños como un modelo de nuestra vida, un modelo, y aprender a desarrollar nuestra fe con una actitud correcta, una actitud de humildad, una actitud de obediencia, una actitud de cuidado, de no ser tropiezo a los demás. Qué pena, ¿cierto?, cuando no cuidamos nuestras palabras, que no cuidamos nuestras actitudes, porque hacemos tropezar a los demás. Es lo que tenemos que analizar. Vamos a orar el día de hoy.